Hola, buenos días. Vamos a continuar con la capacitación. Ahora con el elemento 5 del estándar de competencias titulado Prestación de servicios auxiliares de enfermería en cuidados básicos y orientación a personas en unidades de atención médica. El elemento que vamos a ver el día de hoy es el número 5, proporcionar cuidados y orientación en la necesidad de seguridad y protección. Muy bien, entonces, antes de hablar de las metas internacionales para la seguridad del paciente, que es el elemento que nos pide este estándar, vamos a hablar cómo es que surge. ¿Qué es la seguridad del paciente? Esta va a ser una disciplina de la atención de la salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Por lo tanto, su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. Es a partir de aquí que surgen las metas internacionales para la seguridad del paciente, las cuales se van a basar en acciones específicas para mejorar la seguridad del paciente, identificados en políticas globales y sustentadas en el registro de mayor número de eventos adversos en la atención médica. Fueron publicadas por la OMS desde el año 2001 y dadas a conocer a la comunidad internacional desde entonces. Antes de continuar con las metas internacionales, debemos de definir los siguientes conceptos, los cuales son cuasi falla, evento adverso y evento centinela. ¿Qué es la cuasi falla? ¿Cómo se va a definir? Como un error médico que no produjo un evento adverso porque se detectó a tiempo. Es decir, yo estuve a punto de cometer un error, pero me doy cuenta antes de hacerlo. ¿Ok? ¿Cuál sería el evento adverso? El daño resultado de la atención médica y no por las condiciones basales del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un problema que surgió en el medio hospitalario y que no está relacionada con la patología de inicio. Ese sería el evento adverso. El evento centinela entonces se va a definir como aquel suceso imprevisto resultado de la atención médica que produce la muerte del paciente, la pérdida permanente de alguna función u órgano no relacionado con la enfermedad. Estas serían las tres definiciones que deben de conocer para continuar con las metas internacionales. Estas, como ya vimos, surgen por la OMS y son 6. ¿Cuál es la primera? La meta número 1, identificar correctamente a los pacientes. Meta número 2, mejorar la comunicación efectiva. La meta número 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La meta número 4, procedimientos correctos. Meta número 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y la meta número 6, reducir el riesgo del daño al paciente por causa de caída. Ahora vamos a definir cada una de ellas, comenzando con la meta número 1, identificar correctamente a los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores que involucran al paciente equivocado. Un ejemplo de ello lo vemos aquí en la imagen que aparece en su pantalla. Podría ocurrir el caso en el que en un ambiente hospitalario encontremos a una persona
a dos personas que tengan características similares. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es el paciente correcto? Por medio de los siguientes elementos. Desde que el paciente ingresa al área hospitalaria, nosotros lo debemos de identificar. ¿Con cuáles elementos? Uno va a ser su fecha de nacimiento, con el siguiente formato de día, mes y año. Su nombre completo y otros elementos determinados por la institución. ¿Cuáles pueden ser estos elementos? Podrían ser el número de expediente. Estos elementos, ¿dónde los voy a plasmar? Ya sea en la tarjeta que va en la cabecera o al pie de la cama del paciente, donde van a resaltar en letras de mayor número y con otro color el nombre y la fecha del nacimiento del paciente, y por medio de su brazalete o pulsera de identificación. Esta de preferencia se va a colocar en el brazo derecho. Si por alguna condición del paciente no se pudiera colocar en ese miembro, se va a colocar en el brazo izquierdo. Si tiene alguna discapacidad en los brazos, se va a colocar entonces en miembros inferiores, iniciando igual con el miembro pélvico derecho y en segunda opción el miembro pélvico izquierdo. ¿Cuáles son los procedimientos mínimos en los cuales yo debo de corroborar la identidad del paciente? Uno de ellos va a ser antes de administrar cualquier tipo de medicamento. El segundo punto, antes de administrar cualquier infusión intravenosa. El tercer elemento, antes de realizar una transfusión o algún hemodiderivado de la sangre. El cuarto elemento, antes de la extracción de sangre u otras muestras para análisis clínicos. Quinto elemento, antes de realizar procedimientos médicos y o quirúrgicos. ¿Cuál sería el punto número 6? Antes de trasladar al paciente, ya sea dentro o fuera del establecimiento, antes de la dotación de una dieta, antes del inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis y cuando vamos a identificar el cadáver, ¿no? En caso de deceso del paciente. Estos son los procedimientos mínimos en los cuales yo debo de corroborar la identidad del paciente. Continuamos con la meta internacional número 2, titulada Mejorar la comunicación efectiva. ¿Cuándo se va a corroborar esta meta? Cuando se da una indicación ya sea verbal o telefónica. Por eso su objetivo va a ser prevenir los errores por una orden verbal o telefónica. ¿En qué situaciones se puede llegar a dar esta situación? Por ejemplo, en el caso de una urgencia con un paciente, se va a dar la indicación verbal y se tiene que actuar de forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para prevenir errores? Escuchar la indicación, escribirla, leerla para que la persona que da la indicación la confirme. Eso en caso de urgencias. Escucho, escribo, leo y confirmo. Ahora bien, si esta indicación se da relacionada, por ejemplo, con algún estudio del paciente, vía telefónica, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente los pasos que ya mencionamos, escucho, escribo, leo y confirmo, pero a esos pasos le voy a añadir, transcribo la indicación para que posteriormente la persona que me dio la indicación la confirme y verifique. Esta persona que da la indicación va a tener un lapso de 24 horas para firmar esa indicación. La siguiente meta sería la número 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo.
¿Cuál es el objetivo de esta meta? Prevenir errores en la medicación. En esta meta se dan cuenta que hay un riesgo elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en la medicación o en la utilización de un medicamento. Es por eso que identifican cuáles son los medicamentos de alto riesgo y en los cuales se debe de tener una mayor precaución en el momento de su administración. Estos los van a clasificar principalmente en 4, que son los electrolitos concentrados, citotóxicos, anticoagulantes e insulinas. Esto no quiere decir que con los otro grupo de medicamentos no vamos a tener precaución. Sí la debemos de realizar y también tenemos que aplicar esta meta, pero debo de tener mayor precaución cuando aplico algún medicamento que pertenezca a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar las reglas del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo preparo el medicamento, yo lo voy a registrar, yo lo voy a administrar y yo respondo por la administración de ese medicamento. Hay una norma oficial mexicana, la 072, relacionada a etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Entonces, en esta norma vamos a encontrar la nomenclatura que vamos a tener para los electrolitos y la clasificación que se le da por color. En este caso se le va a asignar el color azul cuando sea bicarbonato de sodio al 7.5%. De color verde va a ser para sulfato de magnesio al 10%. El color amarillo para gluconato de calcio al 10%. El color rojo para cloruro de potasio al 14.9%. El color naranja va a ser para fosfato de potasio al 15%. Y el color blanco para el cloruro de sodio al 17.7%. Algo que igual podemos identificar en la imagen es que estos medicamentos tienen que tener una etiqueta circular de color rojo. Esta etiqueta circular de color rojo nos va a indicar que son medicamentos de alto riesgo. Por eso es que la van a tener colocada, para que nos sea más fácil identificar este tipo de medicamentos. Ahora, otras acciones que debemos de realizar cuando administremos un medicamento, ya sea de alto riesgo o no, son las siguientes, que se llaman 10 correctos en la administración de medicamentos. ¿En qué consisten? En que la acción número 1, como ya vimos, va a estar relacionada a la meta de identificación del paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Verificar que el paciente sea el correcto. ¿Cómo lo voy a hacer? Verificando el nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento y podemos verificar también su número de expediente. El punto número 2 sería verificar que el medicamento sea el correcto. Hay veces que cuando estamos realizando alguna actividad y tenemos mucha demanda de pacientes, realizamos las actividades o las acciones de forma inmediata. Entonces no nos detenemos a verificar los medicamentos. De forma inconsciente ya relacionamos algún medicamento con cierta presentación, pero puede llegar a suceder que un medicamento tenga presentaciones similares. Por eso es importante verificar que sea el medicamento que yo necesito realmente para administrárselo al paciente. Otro punto importante es que después de que yo ya verifique que ese medicamento es el correcto, yo debo de verificar que la dosis sea la correcta, así como el horario y la frecuencia correcta. La vía de administración, debo de verificar la fecha de vencimiento del medicamento, o sea, la fecha de caducidad. Y como ya lo veíamos con la regla de yo-yo, preparar y administrar usted mismo el medicamento.
Indagar si el paciente tiene una alergia, igual un punto muy importante, antes de administrar cualquier medicamento debemos de preguntar al paciente si es alérgico, y en este punto también es importante preguntar qué le pasa cuando consume ese medicamento, porque pueden llegar a confundir alergias con efectos esperados del fármaco, ¿ok? Y no es lo mismo. Un ejemplo, el salbutamol es un medicamento que produce broncodilatación, por lo tanto, igual puede llegar a producir taquicardia. El paciente puede llegar a referir palpitaciones. Ese es un efecto esperado del medicamento. Lo pueden llegar a confundir con alergia. Por eso es importante preguntarle qué le pasa. El siguiente punto sería relacionado al ejemplo que les mencionaba, informarle acerca del medicamento para que el paciente sepa qué es lo que puede pasar y que sepa que es algo normal. Y por último, registrar el medicamento en la hoja de enfermería. La meta número 4 sería garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y la persona correcta. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Prevenir errores que involucren cirugías en el sitio incorrecto, con el procedimiento incorrecto y al paciente incorrecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer para garantizar esta norma? El protocolo universal de cirugías correctas. ¿En qué va a consistir? En la verificación del proceso antes de la cirugía. El punto número 2, hacer el marcado del sitio quirúrgico, cómo se va a realizar. Como se observa en la imagen, se debe de marcar un círculo exterior al menos de 3 centímetros de diámetro aproximadamente, con un punto al centro y las iniciales del cirujano. Se marcará con violeta de genciana y la ayuda de Unisopo. ¿Okay? Este marcaje tiene que ser realizado con marcador quirúrgico para que en el momento de que se realice la asepsia no se borre. ¿Okay? Y el tercer punto sería realizar el tiempo fuera o time off. Esto para garantizar que estemos realizando el procedimiento correcto. Y dependiendo a la institución van a encontrar diferentes formatos para hacer la verificación de la cirugía correcta. Pero lo que debe de tener este formato es una fase de entrada, la fase 2 de pausa quirúrgica y la fase 3 de salida, para verificar que estemos realizando el procedimiento correcto. Este formato lo pueden encontrar en la plataforma como un elemento adicional para complementar esta información. Otro formato igual relacionado a la cirugía correcta, lo podemos ver en la pantalla. Igual está dividido en estas 3 áreas. Antes de realizar el procedimiento, antes de que se realice la cirugía y antes de que el paciente salga de la operación. ¿Sí? Se deben de realizar estos pasos para verificar o garantizar la seguridad de la persona, del paciente. La meta número 5 sería reducir el riesgo de infecciones relacionada a la atención médica. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica a través de un programa efectivo de lavado de manos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo surge esta meta? Empiezan a identificar que los pacientes, estando en el medio hospitalario, llegan a presentar infecciones con las cuales no están relacionadas con su patología de inicio. Entonces se dan cuenta que están relacionadas con un mal manejo por parte del área de la salud. Por eso es que se implementa de suma importancia la higiene de manos. Estas infecciones que se dan en el medio hospitalario y que no están relacionadas con la patología de inicio, las va a definir la OMS como infecciones asociadas a la atención de la salud.
y estas las define como infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. ¿Sí? Por eso es muy importante realizar en todo momento la higiene de manos. ¿Cuándo la vamos a realizar? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Es muy importante realizar siempre la higiene de manos. Ahora, esta la podemos hacer con una solución antiséptica, ya sea alcohol gel al 70% o con agua y jabón. Ahora, en el caso de que realicemos la higiene de manos con agua y jabón, va a ser de la siguiente manera. El procedimiento va a durar aproximadamente de 40 a 60 segundos y va a consistir en 11 pasos. El primero, como lo vemos en la pantalla, se van a colocar las manos sobre el agua, se va a colocar el jabón, este se va a esparcir sobre la palma de las manos y vamos a realizar ahora sí los pasos para la higiene de manos. ¿Okay? Se coloca una mano sobre la otra, se va a hacer un barrido de atrás hacia adelante y luego mano contraria, viceversa. ¿Okay? El siguiente punto es entrelazar esas manos, se entrelazan los dedos, igualmente se va a hacer un barrido de abajo hacia arriba para limpiar los espacios interdigitales. El paso que vemos a continuación sería realizar la limpieza ahora de los dedos y del dorso de la mano, e igual con el apoyo del pulgar, limpiar la cara externa de la mano. Y viceversa, se realiza con la mano contraria. Después se va a proceder a hacer la limpieza de los pulgares en ambas manos, la limpieza de las uñas y a enjuagar. Aquí muy importante, se toma la toalla, se hace secado de la mano y con esa misma toalla se va a secar el grifo para no contaminar las manos. Y de esta forma ya serían seguras. Ahora, la higiene de manos es tan importante porque va a ser la medida más efectiva para prevenir la transmisión de patógenos asociados a la atención de salud. Ahora, cuando la realizamos con alcohol gel, van a ser los mismos pasos, solamente que aquí el procedimiento debe de ser más rápido. Va a durar aproximadamente de 20 a 30 segundos. Y con los mismos pasos que vimos con la higiene de manos con agua y jabón. La meta internacional número 6 sería reducir el riesgo de caídas. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Identificar, evaluar y reevaluar el riesgo de presentar una caída todos los pacientes y tomar las medidas preventivas correspondientes. ¿Cómo se va a realizar esta evaluación? Podemos elegir la escala de valoración que más nos convenza. En este caso, para este ejemplo, utilizamos la escala de riesgo de caídas Morse, en la cual va a evaluar 6 elementos. ¿Cuál es el primero? Se le pregunta al paciente si ha tenido una caída reciente en los últimos 3 meses. Y en caso de que su respuesta sea positiva, se le va a hacer la sumatoria de los puntos que nos indique nuestra escala. Si tiene un diagnóstico secundario, se le va a hacer la suma de 15 puntos. Si utiliza algún dispositivo para deambular, dependiendo al dispositivo que utilice, igual se va a hacer la suma de los puntos. Si tiene una vía intravenosa, que es muy común que la tenga por estar en el medio hospitalario, las características de su deambulación
y su estado de conciencia. Entonces, en esta escala, entre mayor sea el puntuaje obtenido, va a ser mayor el riesgo de que el paciente presente una caída. Entonces, ¿qué acciones vamos a realizar con este paciente para prevenir esas caídas? En general, con todos los pacientes, aunque su porcentaje sea bajo, para prevenir, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer el uso de los barandales de la cama. Si el paciente requiere ser trasladado, verificar que la camilla sea segura. Si en caso de ser necesario, se va a realizar la sujeción del paciente, colocar bancos de altura para el uso inmediato del paciente para que se levante y se recueste sobre su cama, colocar interruptor de timbre al alcance del paciente por si requiere algo pueda tocarlo y nosotros así podamos asistir de forma inmediata, colocar una silla para el baño del paciente en caso de que lo requiera y proporcionarle aditamentos de ayuda, como pueden ser bastones, andaderas o silla de ruedas. Esas son las acciones que debemos de realizar con el objetivo de prevenir una caída en el paciente. Recordemos que al estar en un medio hospitalario, la mayoría de los pacientes va a tener el riesgo de presentar caídas. Es por eso la importancia de realizar medidas de prevención para que no se presente. Estas serían las 6 metas internacionales para la seguridad del paciente. Ahora, otro elemento importante en el cual debemos de prestar atención debido a su alta incidencia son las úlceras por presión, ¿no? Comúnmente conocidas como escaras, que son lesiones en la piel y que son muy comunes en el medio hospitalario por la falta de la movilidad que no tienen los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para prevenir las úlceras por presión? Igual vamos a evaluar el riesgo de que un paciente presente una úlcera por presión. En este caso utilizamos la escala de Norton modificada, la cual nos va a ayudar a evaluar el riesgo de presentar una úlcera por presión en un paciente. ¿Qué evalúa esta escala? El estado físico general de la persona, su estado mental, la actividad que realiza, si tiene movilidad y si hay incontinencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué acciones vamos a realizar dependiendo de la valoración que yo ya obtuve? Una va a ser examinar el estado de la piel al menos una vez al día. ¿Okay? Mantener la piel limpia y seca, valorar y tratar la incontinencia, vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. Si hay un déficit nutricional, se debe de corregir, avisar al departamento de nutrición, realizar cambios posturales dependiendo de la condición del paciente, ya sea cada 2 o 4 horas. Como ejemplo, se pueden basar en la imagen que pueden ver en su pantalla, en la cual se realizan diferentes cambios posturales con el objetivo de prevenir una úlcera. Por ejemplo, en el punto número 1, el paciente va a estar en la posición de cúbito supino, va a permanecer así 2 horas, posteriormente se va a cambiar de cúbito lateral izquierdo, va a permanecer así 2 horas, posteriormente se va a colocar en el cúbito lateral derecho, va a permanecer así 2 horas, posteriormente se vuelve a colocar en el cúbito supino y dependiendo a la condición del paciente podemos ya sea colocarlo en sedestación, dependiendo de las condiciones que tenga y así sucesivamente. Entonces estos cambios se deben de realizar dependiendo de las características del paciente, ya sea cada 2 o 4 horas. Otra actividad importante va a ser fomentar la movilidad y la actividad del paciente.
Instaurar medidas o dispositivos de alivio de presión. Este punto es muy importante porque generalmente se utilizan estos dispositivos ya que está presente el riesgo, ya que el paciente tiene una úlcera por presión. Entonces es importante que si sabemos que una persona va a estar hospitalizada por un periodo prolongado, desde ese momento pidamos estos dispositivos para el alivio de la presión. ¿Sí? El siguiente punto sería no masajear prominencias óseas y también, en este caso, relacionado a las prominencias óseas, brindar protección. ¿Okay? Por ejemplo, colocando almohadillas para que no se genere presión directa sobre el hueso. No elevar la cabecera de la cama a más de 30 grados para así evitar una presión directa sobre la zona sacra. Y estar al pendiente de los dispositivos que tenga el paciente, como por ejemplo sondas, mascarillas, oxígeno y sujeciones mecánicas, porque son zonas en las cuales puede ejercer igual directamente estos dispositivos presión directa sobre la piel, pueden provocar una lesión en esta. Estas serían acciones globales para la seguridad y protección del paciente. Ahora, relacionado con nuestro país, ¿cuáles son las acciones que toman para garantizar la seguridad del paciente? Van a ser 8 acciones esenciales y estas son realizadas por el Consejo de Salubridad General, la Dirección General de Calidad y la Educación en Salud. Van a estar muy relacionadas a las metas internacionales, pero aquí se añaden otros tres elementos. ¿Cuáles van a ser estas? La identificación del paciente, como ya lo habíamos visto, la comunicación efectiva, la seguridad en el proceso de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas, registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas, y cultura de seguridad del paciente. Como pueden ver en la diapositiva, son, como ya les mencionaba, son acciones muy similares a las metas internacionales. Pero aquí, por ejemplo, se añade registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas. Esto con el objetivo de identificar cuáles son los errores que comúnmente se llegan a presentar y así implementar nuevas acciones. Un formato de registro para este tipo de eventos lo van a encontrar igual en la plataforma como un elemento adicional para complementar la información. Y cultura de seguridad del paciente. Igualmente en la plataforma van a encontrar un formato relacionado a la definición de conceptos relacionados con la seguridad del paciente, para así ampliar la información y que les sirva de apoyo. Ok, otro elemento que nos pide el estándar de enfermería es identificar los riesgos del entorno del paciente. Y este también va a estar relacionado con la meta internacional relacionada a la disminución del riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar el entorno del paciente. ¿Y esto de qué me va a servir? Porque así yo voy a poder identificar posibles riesgos o condiciones que puedan perjudicar a la persona, ¿no? ¿Qué voy a vigilar o qué tengo que observar de ese entorno? Por ejemplo, la iluminación, si hay espacio del mobiliario, si el tripié, por ejemplo, se desliza con facilidad, si el piso es antiderrapante, si hay un banco para que la persona pueda subir y bajar de la cama, si los barandales funcionan, ¿no? Son algunas de las observaciones que yo tendría que hacer. Ahora, en caso de que yo identifique algún riesgo para el paciente, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Notificar, informar por escrito y al jefe directo acerca de estas condiciones para que así se trabajen en ellos.
Y por último, ¿cuáles son las actitudes, hábitos y valores que me pide este estándar? Recordemos que este aspecto igual es muy importante al momento de que se nos va a evaluar, porque es un elemento que no suma, pero sí resta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de demostrar aparte de estos conocimientos que ya se fueron explicados? Yo debo de demostrar las siguientes actitudes, hábitos y valores que serían cooperación, honestidad, iniciativa, limpieza, orden y responsabilidad. Estos serían los elementos que también me pide el estándar de enfermería relacionado al elemento 5 de seguridad y protección. Y finalmente les muestro las fuentes consultadas por si ustedes quieren ampliar esta información, les sea de ayuda. Muchas gracias y esto sería todo.